Buenos días a todos, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 15 de octubre de 2013. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es en vivo solo para clientes de Correval y Trading, podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @CorrevalETR. Veamos entonces qué pasó la semana pasada. Recordemos que ayer fue festivo en Colombia, no obstante mercados internacionales continuaron abiertos. Así que las acciones internacionales continúan con ganancias a espera de un acuerdo fiscal en los Estados Unidos. Se mantiene el optimismo que cerró la semana pasada, permitiendo que los índices de Estados Unidos continúen recuperando terreno. En cuanto a las acciones locales, estas se cerraron la semana pasada con ganancias impulsadas por rally del mercado internacional y expectativa por utilidades empresariales. No es tan fuerte el movimiento alcista en el mercado local como sí lo es en el mercado internacional, pero pues de todos modos lograron mantenerse los soportes importantes en la mayoría de las acciones de nuestro mercado, así que estaremos muy atentos a ver si esta fuerza continúa durante la semana y si hay correlación con los mercados internacionales. El viernes se conoció el sentimiento del consumidor de Estados Unidos para el mes de octubre, baja de 77.5 a 75.2 puntos, por encima del 75 esperado. No obstante, vemos que este leve descenso pues, sigue siendo niveles relativamente altos en términos de confianza. No se ha logrado recuperar los niveles previos a la crisis, pero pues de todos modos continúan relativamente altos. Y probabilidad de tasa Fed, recuerden que el mercado espera que el estímulo se mantenga tanto por la nominación de Yellen, de Janet Yellen, como el tema fiscal de Estados Unidos, que para evitar que se impacte de forma negativa la economía, pues posiblemente la Reserva Federal continúe con esos movimientos de estímulo monetario. El nivel de riesgo ha vuelto a bajar y se ha alejado de los 21-22. Recuerden que alejarse de esa zona era importante para evitar lo que fuera, digamos que un movimiento de mercado mucho más volátil y que estaría en línea con noticias bastante negativas. Por ahora, los 14 nos dirán si ya el mercado se relaja frente al tema fiscal de los Estados Unidos. Por ahora simplemente se mantiene un poco más nervioso, pero pues con más calma que lo que fue en las jornadas pasadas. Así que el optimismo sobre el acuerdo fiscal en Estados Unidos mantiene con tranquilidad a los mercados. Y eso se reflejó con ganancias en los mercados asiáticos. Ese optimismo los mantiene con ganancias pese a los datos económicos de la región, porque la producción industrial de Japón en agosto se revisó de menos 0,7 a menos 0,9, aunque ya sabemos que es un dato algo antiguo, pero importante. El IPC de China para el mes de septiembre sube de 2,6 a 3,1 por encima del 2,8 esperado. Esta noticia se conoció el domingo en la noche, pero pues estábamos en festivo, vale la pena tenerla en cuenta, pero pues el mercado lo está viendo como algo positivo en términos de demanda. No obstante, recuerden que no debería salirse de control el IPC en China, sino podríamos volver a tener algo de presión, sobre todo sobre los commodities. Por ahora entonces, inflación en China volviendo a aparecer. Y Europa iniciando con ganancias en medio de optimismo por acuerdo fiscal en Estados Unidos y mejora de la confianza de la zona. El sentimiento económico de la zona de euro para el mes de octubre mejora de 58,6 a 59,1 por debajo de 59,5 esperado, pero pues de todos modos continúa la mejora en términos del optimismo económico. El IPC de Reino Unido para el mes de septiembre se mantiene en 2,7%, mercado esperaba descenso a 2,6. Es importante recalcar que Europa continúa dando mejora en términos de sus indicadores y también digamos que su mercado ha venido presentando fuertes movimientos alcistas. En cuanto al mercado colombiano, Pacific Rubiales, directivos de la compañía venden de forma directa e indirecta cerca de 55,000 acciones entre el 9 y el 10 de octubre. Básicamente están aprovechando el rally para algo de esos movimientos de venta. No es una venta significativa, pero pues digamos que nos estaría anunciando posibles resistencias que ya miraremos en términos de gráficos para lo que sería el rally de Pacific Rubiales. Y 7:30 tuvimos índice manufacturero de Nueva York. En cuanto al índice manufacturero de Nueva York para octubre, se ubica por debajo del consenso, vuelve a casi comportamiento plano. Esto podría tener algo de impacto negativo sobre las acciones. Recuerden que algunos datos económicos han venido cediendo terreno frente al rally previo y después del rally anterior pues no se descarta algo de posible toma de utilidad también para las acciones internacionales. Así que Estados Unidos podría entrar bajo leve presión tras datos económicos que no cumplen la expectativa para el día de hoy. Y tenemos entonces durante la semana, la noticia más importante de la semana será el IPC. Bueno, aparte del acuerdo fiscal en los Estados Unidos, el IPC será relevante para determinar lo que podría pasar con la Reserva Federal en próximas jornadas, en próximos meses. Tendremos índice de mercado inmobiliario y Beige Book. Recuerden que algunos datos económicos nos están publicando por el cierre temporal y parcial del gobierno de los Estados Unidos.
Así que en términos generales, mercados internacionales siguen bajo modo de optimismo, espera de acuerdo fiscal en Estados Unidos y mejora de perspectiva económica para Europa. Ignoran alza en IPC de China, así que hay que tener posible cuidado en términos del ascenso en mercados internacionales. Con la manufactura de Nueva York y el ascenso en el IPC de China no se descarta algo de presión de toma de utilidad después del rally en las últimas jornadas. Ya lo veremos en gráficas. Y mercado local continuaría con correlación con mercados internacionales porque no se descarta leve sesgo alcista, por lo menos durante la apertura. Ya estaremos revisando entonces las gráficas que nos dicen. Índice Dow Jones, 3 jornadas de fuerte ascenso, vela bastante fuerte, vela tipo hombre colgado, 15.100 es el soporte, quiere decir que ya hay, digamos que leve presencia de vendedores. Incluso aquí podríamos trazar un retroceso de Fibonacci, estamos en la zona de 50-61,8% del retroceso, así que estamos en resistencia para el índice Dow Jones, dependerá de la fuerza de la corrección, si es simplemente un descanso después del fuerte rally de la semana pasada para continuar, o volveríamos a presión bajista. 15.100 es el nivel, no descarten entonces algo de presencia de vendedores en el mercado internacional o en el índice Dow Jones. 1900 nuevo nivel de resistencia, sesgo bajista para lo que es el dólar, mientras esté por debajo de los 900 puede avanzar hacia los 1860, 1850. En el mercado internacional el dólar ha venido ganando algo de terreno, no obstante deberá romper el 900 para confirmar ese cambio de dirección alcista para buscar de nuevo 950 por ahora. Leve sesgo bajista 860, 850, la zona de soporte más importante. Y WTI no logra avanzar. Recuerden que está ahora bajo presión bajista, mientras esté por debajo de ese 104, 105, con soportes en 100 y 98. Continúa algo de indecisión en términos del WTI después de las caídas de jornadas anteriores, pero pues dependerá de lo que será el 198, o mejor, dejémoslo el 104, el cambio sesgo, por ahora el sesgo sigue siendo bajista en términos de lo que es el WTI. Pasemos entonces a nuestro mercado. Vamos entonces con el índice Colcap, que logra recuperar algo de terreno el día viernes, pero no ha roto el 1770. Hay que romper y mantenerse por encima del 770 para dar espacio hacia los 1800, 1850, 1830 incluso, 1830 y 1850 como siguientes niveles de resistencia. 1770 entonces nos enfrentaríamos a resistencia de corto plazo importante en el día de hoy. Si no lograra mantenerse por encima del 1770 y volver a tener presión bajista, la zona de soporte siguiente sería en los 1710, 1707. Importante esa resistencia del 1770 para lo que es el índice Colcap. Pasemos a Banco Bogotá, sigue pendiente información sobre la emisión, así que seguimos 72.000, 65, 63 como zonas de soporte, poco volumen en el activo, a espera de más detalles sobre emisión. Bolsa de valores otra vez con resultados complicados, por lo que el 24 queda como resistencia, la tendencia sigue siendo bajista, solo superando el 24, 24.50, que es la zona de resistencia más fuerte, la zona de promedios móviles de 40 y 20 periodos. Cambiándolo podríamos avanzar hacia 26, 26.50, pero mientras estemos por debajo de ese nivel la presión sigue siendo bajista, no se descarta que 22 y 19, perdón, 22 y 20 sean los siguientes niveles de soporte. La presión sigue siendo bajista para BBC. Celsia se enfrenta a los 6.200. Hoy, si logra mantenerse por encima de esos 6.200, puede abrirse campo hacia los 8.400, 8.500. Mientras esté por debajo de los 6.200, volveríamos posiblemente a niveles de 6.000 y 5.900. Cementos Argos encontrando soporte en los 500, recuerden esa zona de promedios. Continuamos entonces con el soporte en 9.500. Si logra aguantar y romper al alza los 9.800, abriría la posibilidad de ascensos hacia 10.100 y 10.300. Importante entonces el 8.800 como resistencia de corto plazo. 9.500 sigue siendo el soporte. La pérdida de los 9.500 sí generaría posibles caídas adicionales hacia 9.000, 9.100. Cemex Latam Holding continúa entonces con leve presión bajista. Dejemos el 14.800 como resistencia y los 14 como soporte. Igual los movimientos son de muy bajo volumen para Cemex Latam Holding. Canacol continúa con movimiento alcista, bastante fuerza. Ayer también repunta en el mercado canadiense. Así que logra incorporarse el movimiento alcista de nuevo hacia los 10.000. Vamos a ver qué pasa en esa zona. Es una resistencia muy fuerte, con una presencia de volumen muy alto. Estamos contra los 10.000 en términos
de Canacol. El movimiento alcista continuaría mientras estemos sobre los 8.900. Vamos a cambiar el soporte a corto plazo 8.900. Mientras esté sobre ese nivel, el movimiento alcista continúa. La resistencia está en los 10.000, resistencia muy importante. Con concreto, buen volumen el viernes, aguantando un poco el 1.350. Tratando de mantenerse también sobre los promedios móviles de 20 y 40 periodos. Si logra mantener el 1.350, puede avanzar a 1.400, 1.450 como siguientes niveles de resistencia. 1.350 vamos a dejarlo entonces como soporte de un nuevo movimiento alcista. Continúa la tendencia de estar por encima de promedios móviles. Corficol continúa bajo presión después de ese gap de ruptura. Recuerden que el 39.500 va a quedar ahora como resistencia. Mientras esté por debajo del 39.500 existe la posibilidad de volver a 37.838 y algo de presión bajista. Ya estamos por debajo de los promedios móviles. Solo superando el 39.500 anularía la presión a la baja. 38, 37.800 la primera zona de soporte y 36 el siguiente nivel de soporte para Corficol. Ecopetrol logra aguantar los 300, los 4.300. Recuerden que ese es el detonante para iniciar una presión bajista adicional o no. Recuerden también que el mercado ya estaría próximo a recibir utilidades empresariales. Estaremos informando sobre el particular. Y si logra aguantar o romper el 4.400, eso es importante, mantenerse sobre ese nivel, habría espacio para el 4.520 y 4.630. Así que 4.400 será el nuevo soporte de un movimiento alcista. Sigue siendo el 300 el más importante, solo la ruptura del 300 lo podría llevar de nuevo a 4.000. Empresa de Energía Bogotá, también buen volumen el día viernes, llama la atención, 1.500 contra 1.600. Si este volumen empieza a presionar con ascensos hacia la zona de resistencia, existe la probabilidad de romperlo y avanzar ante la expectativa de posibles resultados empresariales favorables para la compañía. Ha sido de las pocas compañías que durante todo el año ha publicado buenos resultados, así que posiblemente ese sesgo se mantenga. Dependerá entonces este volumen que luz nos da, pero por ahora el sesgo sigue siendo alcista, soporte de corto plazo 1.530 y 1.500. El cóndor se mantiene 1.350, 1.200 como soporte sin cambios importantes por ahora. Encas sigue manteniéndose, los resultados empresariales serán los que den la posibilidad de mantener esa tendencia alcista o no. Por ahora, por técnicos, la tendencia alcista se mantiene con soportes en 8 y 7.6. No cambian los soportes, 9 como nivel de resistencia de corto plazo. Ya el sesgo es alcista, vamos a ver las actividades empresariales si le dan mucho más fuerza al movimiento para continuar con el avance o generaría una mayor corrección. Por ahora posiblemente el mercado oscile entre 8 y 9 a espera de esos resultados empresariales. ETB también el mercado continuará atento a ver qué pasa con los resultados empresariales después de todas las inversiones que se han hecho. Así que sigue 3.90 como la zona de soporte importante y 4.10 la resistencia. Seguimos bajos de volumen a espera de alguna ruptura de alguno de esos dos niveles. También posiblemente las utilidades empresariales sean responsables del camino futuro de esta compañía. Éxito con una vela envolvente el día viernes tratando de recuperar terreno entre los 33.800 y 31. Había presión bajista con posibilidad de descender a 31, pero esta vela envolvente ya anula un poco la presión y justo en la parte media del lateral, así que continúa el sesgo lateral para lo que es éxito. También a espera de resultados empresariales, aunque no se descarta que posiblemente las utilidades continúen un poco más bajas, no mucho, pero un poco más bajas frente a años anteriores. Grupo Argos sigue contra 23-22, los dos niveles importantes de corto plazo, el que se rompa primero da la tendencia y 21 sigue siendo el nivel más importante. 23 contra 22, los dos niveles para dar tendencia en Grupo Argos. Lo mismo en Grupo Aval, se recupera terreno con muy poco volumen, igual sigue en 1420 contra 1350. Seguimos bajo comportamiento lateral, alguno de esos dos niveles nos daría dirección. Y Grupo Sura intentando algo de soporte en 37.700, 37.800, no ha roto los mínimos previos. Si hay ruptura, podríamos descender hacia 36.300. Si logra aguantar, existe aún el 39.300, 39.100. Sigue entonces en la zona de soporte con comportamiento también lateral, muy bajos volúmenes para ese activo. ISA vuelve entonces a tener presión bajista leve, no es muy fuerte la presión, de hecho los volúmenes han descendido de forma considerable.
9.600. Recuerden que mientras esté por debajo de 9.600 existe posibilidad de volver a 9.000, 8.900. Solo rompiendo los 9.600 podríamos avanzar a 10.000, 10.100. Isagen se impulsa de nuevo, alcanzando entonces con el optimismo económico el precio de base del gobierno. Posiblemente se mantenga en esa zona a espera de mayor información. Soporte sigue siendo el 3.030. Resistencia siguiente 3.280 en caso de que tenga un nuevo impulso alcista con fuerza. Y lo ven con fuerza, podría llegar a 3.280 a espera de lo que será entonces el proceso de venta. Mineros continúa de lado 3.500. Bueno, ha perdido algo de fuerza. También el oro. 3.100 es el soporte ahora. 3.100 y 3.300 van a ser los dos niveles. Si logra presionar 3.300, anula la presión bajista. 3.100 es el último soporte de lo que sería un comportamiento lateral. La ruptura de 3.100 podría llevarlo de nuevo hacia los 2.900. Ha perdido entonces algo de fuerza Mineros. Nutresa sigue peleando contra los 27, con buen volumen en esos 27. Recuerden que ese nivel era máximos históricos, así que podría ser una falsa ruptura, así que importante. Si logra recuperar pronto los 27.600 y romper 27.600, podría dar paso para un nuevo impulso hacia los 28. Si no, y rompe por el contrario los 27, el descenso podría ser hacia 26, 25.900. Atentos a esos 27, que el mercado sigue oscilando en esa zona con bastante volumen. Preferencial aval sigue en su comportamiento lateral de 1420, 1350. Se esperaba mayor movimiento después de los fuertes volúmenes de jornadas previas, pero pues aún continúan las velas de indecisión. Preferencial Avianca Holding, recuerden que el 3800 es el sesgo alcista, el soporte de sesgo alcista, y la ruptura de los 4000, la posibilidad de cambio de tendencia, así que 4000 contra 3800 son los dos niveles importantes para lo que es la acción de preferencial Avianca, de Avianca Holding. Preferencial Bancolombia logró impulsarse, había un buen volumen en Bancolombia ordinaria la semana pasada, logra impulsarse, así que 27.300, si logra aguantar los 27.300 puede ir hacia 28.400, una resistencia muy fuerte. Si rompe los 27.300 podríamos estar descendiendo de nuevo a la zona de los 26.500. Carvajal Empaques continúa con bajo volumen y sin cambios, 4.200 contra 3.800, no hay cambios importantes. Preferencial Semargo, recuerden los 9.500, si logra aguantar los 9.500 puede volver a buscar 10, 10.300, deberá romper los 9.700 para confirmar un poco más la fuerza alcista. Si rompe los 9.500 podríamos estar descendiendo hacia la zona de los 9.100 y 9.000 como siguiente nivel de soporte y colocando ya en riesgo la tendencia alcista. Preferencial Davivienda continúa con el movimiento alcista hacia los 26, 26.300. Así que continúa el sesgo, el soporte de sesgo alcista serán los 25.300. Mientras esté sobre 25.300, el sesgo sigue siendo alcista para la preferencial de vivienda. Su ruptura le generaría descenso hacia los 24. Preferencial Grupo Argos sigue 23 contra 22, los dos niveles importantes para definir rumbo en un comportamiento lateral de bajo volumen. Y preferencial Grupo Sura logra aguantar los mínimos de últimas jornadas, 38.500, 38.600. Si logra mantenerse puede avanzar aún, existe la probabilidad de 40-100 que no ha pasado desde hace mucho tiempo. Y si hay ruptura de estos mínimos podríamos estar descendiendo a 37.500. Petrominerales ya pierde protagonismo y pierde volumen, posible lateral entre 22 y 21 en comportamiento de bajo volumen. Ya pierde entonces volumen y participación Petrominerales. Pero Pacific Rubiales con ascenso en el día de ayer también en Canadá va hacia los 42 de resistencia. La zona de resistencia está entre 42 y 43.200. Importante, posiblemente en esta zona haya algo de presencia de vendedores ya contra las bandas superiores, una zona de resistencia fuerte después de un rally extendido. 42 contra 43.200 puede ser que aparezca algo de toma de utilidad, no necesariamente un cambio de tendencia, simplemente algo de dificultad para el ascenso como escenario probable. Así que en términos generales, los mercados internacionales intentan mantener algo de optimismo en medio de algunas noticias que no son tan alentadoras como una alza en el IPC de China y como un dato de manufactura de Estados Unidos un poco más débil
de lo que el mercado estaba esperando. No se descarta que la jornada de Estados Unidos pueda tener algo de indecisión, algo de presencia de vendedores. Y en cuanto al mercado local, deberán estar atentos a las resistencias en algunas petroleras como Canacol y Pacific Rubiales, hasta donde se extiende el movimiento. Y en cuanto a las demás, si logran aguantar los soportes, romper resistencias de corto plazo para iniciar un nuevo movimiento alcista. Recuerden que también las utilidades empresariales serán relevantes para la tendencia futura del mercado. Pasemos a las preguntas. Podemos analizar ADR de Ecopetrol en la plataforma global. Bueno, después estaremos hablando un poco más de los activos de la plataforma global. Diapositiva del Dow no se vio, se quedó pegada a la anterior. Por ahora el Dow Jones tiene una vela martillo de hombre colgado, así que no se descarta que haya algo de resistencia para el índice Dow. ¿Cómo afecta el IPC de China al WTI? Todo lo que sea negativo en términos de China puede generar presiones a la baja en términos de commodities. Por ahora lo importante en términos del WTI más que China es el 104. Creo que ayer no hubo movimientos en Canadá. Bueno, no estoy seguro, vi algunos movimientos, pero pues sé que los ADR sí estuvieron funcionando. No obstante, deben estar atentos a los niveles de resistencia en términos de lo que serían las canadienses, que están llegando ya a niveles importantes. Días claves de reporte de datos de esta semana, el miércoles IPC, y pues de utilidades empresariales estaremos avisando. Cuando se entregan resultados de Enca y el Cóndor, no hay fecha establecida. Pero ya el audio en mineros 3100 es el nuevo soporte para mineros. ¿Qué se necesita para hablar de valor en el comité? Mayor liquidez, digamos que el activo tiene algunos pequeños saltos de volumen, pero pues por lo general pierde liquidez de nuevo. Cuando salen los resultados de Valorem, recuerden que no hacemos seguimiento a ese activo. ¿Qué fundamentales afecta a Ecopetrol para que la acción desde hace varios meses no se mantenga al alza? Aumento en términos de endeudamiento ha sido, digamos que uno de los factores más importantes, y estabilidad en términos de ingresos. Digamos que eso por ahora lo mantiene en ese comportamiento lateral. El soporte sigue siendo 4.300. ¿Qué pasa con las acciones de Petrounidades cuando se haga efectiva la compra de Pacific? No hay detalles aún, pero pues por ahora simplemente el activo está perdiendo algo de negociación a espera de ese pago. ¿Qué expectativas tienen con respecto a los resultados financieros de Carvajal Empaques? Ya se les estarán enviando informes sobre fundamentales y precios objetivos a sus correos. Digamos que estos parten, digamos que el área de análisis económico se encarga más del tema fundamental. ¿Cuáles serán los nuevos soportes y resistencias de PREG en corto plazo? 42, 43, 200 resistencia, soporte de corto plazo el 41. Hay mercados que funcionan 24 horas todos los días. El mercado de divisas e incluso futuros puede llegar a funcionar de domingo a viernes 24 horas. ¿Qué proyección tendrá Petrounidades a corto plazo? Por ahora, bajo volumen y comportamiento lateral a espera de mayor información. Repetirá Bianca está 3.800 contra 3.400, intentando algo de cambio de tendencia, pero pues dependerá de la ruptura del 400. Ayer fue festivo en Canadá, los valores de resistencia que se informaron ahora en el comité son opciones. No, los niveles de resistencia continúan siendo vigentes en términos de gráficas, ya que los niveles se toman con gráficas locales sin importar lo que pase en Canadá. Zona de resistencia de Canacol del 9.300 a 10.000 es la zona de resistencia para Canacol. Bueno, entonces muy atentos a lo que será entonces los movimientos en términos del mercado local, soportes y resistencias de corto plazo. Muy buen día entonces para todos.